Atención, esto acaba de ocurrir y podría cambiarlo todo. Por orden directa del presidente de Estados Unidos, se ha ejecutado un ataque aéreo de precisión contra objetivos militares en la isla iraní de Karg. Esto no es un simulacro, es una advertencia, una muy calculada, que pone a toda la economía global en alerta máxima. Y para que no quede ninguna duda, la advertencia de la Casa Blanca es así de directa. Miren, esto no es solo retórica, es una amenaza clara a la arteria vital de la economía de Irán. Y las consecuencias, bueno, esas podrían afectarnos a todos. La línea ya está marcada en la arena. Entonces, aquí viene la gran pregunta. ¿Por qué tanto alboroto por un pequeño punto en el mapa? O sea, ¿cómo es posible que esta isla, que parece tan insignificante, tenga el poder de poner de rodillas a los mercados mundiales? La respuesta es, cuanto menos, sorprendente. Y aquí está el detalle clave. La isla Karg no es cualquier isla, es, literalmente, la yugular de la economía petrolera de Irán. A ver, más del 90% de todo lo que exportan en petróleo pasa por esta única y vulnerable ubicación. Es un solo punto de falla con consecuencias que pueden ser globales. Ahora, para entender bien por qué Karg es tan importante, hay que hacer un zoom hacia afuera y ver el panorama completo. O sea, la vía fluvial que tiene al lado. Porque resulta que esta isla es la llave de paso de la arteria energética más crítica de todo el planeta. Pensemos en el Estrecho de Hormuz como la arteria principal del corazón de la economía mundial. Por este canal tan estrecho pasa casi una quinta parte de todo el petróleo que consumimos en el mundo. Si se llega a tapar, el sistema entero colapsa. Y el impacto ha sido, miren, inmediato y masivo. Desde que empezó el conflicto, el tráfico de barcos por el estrecho se ha desplomado, más de un 95%. En la práctica, esto quiere decir que la arteria está casi cerrada por completo. ¿Y qué significa ese cierre en la vida real? Significa que de un día para otro han desaparecido 20 millones de barriles de petróleo diarios del mercado mundial. Para que nos hagamos una idea, es una disrupción a una escala que no habíamos visto en décadas. Y ahora vamos a lo que importa. A cómo esta crisis tan lejana se traduce en consecuencias pero muy reales para el bolsillo de todos. Porque claro, cuando la energía se pone cara, el golpe se siente en todas partes, desde el supermercado hasta las oficinas del Banco Central. El primer efecto fue brutal e inmediato. Los precios del petróleo se fueron por las nubes. En una sola semana, el crudo Brent, que es la referencia internacional, subía un 27%, y el WTI, el de Estados Unidos, un increíble 36%. Este fue, digamos, el primer dominó en caer, y desató toda una reacción en cadena. Y aquí está el punto clave. Un petróleo más caro significa que el transporte es más caro, que producir cualquier cosa es más caro. En fin, que todo se vuelve más caro. Es como un impuesto invisible que terminamos pagando todos, y que, por supuesto, alimenta la inflación. Y claro, esto crea una verdadera pesadilla para los bancos centrales. Por un lado, el empleo se está debilitando, lo que normalmente haría que bajaran las tasas de interés para echarle una mano a la economía. Pero, por el otro, la inflación está por las nubes, lo que les exige subirlas para enfriar los precios. Están básicamente atrapados. Y para colmo de males, la economía ya venía mostrando signos de debilidad antes de todo este lío. El último informe de empleo fue una sorpresa muy negativa, con una pérdida de 92,000 puestos. O sea, la economía está enfrentando esta crisis desde una posición bastante frágil. Ahora bien, en medio de todo este caos, hay que decirlo, no todos pierden. El mercado se ha partido en dos muy claramente. Así que veamos qué sectores están saliendo adelante en medio de la crisis y cuáles se están hundiendo. La lógica del mercado aquí es bastante directa. Como era de esperarse, las empresas de defensa como Lockheed Martin suben un 3.4% y las de energía como ExxonMobil un 4%. Pero ojo, algo muy interesante, la ciberseguridad también se dispara. CrowdStrike sube un impresionante 16% ante la amenaza de posibles represalias digitales. Y del otro lado, claro, las aerolíneas y los cruceros se desploman por el doble golpe. Combustible por las nubes e incertidumbre total, caídas de casi el 17%. Todo esto nos lleva a la pregunta final. ¿Y ahora qué? ¿Hacia dónde vamos? El futuro de la economía global depende, literalmente, de los próximos movimientos en este tablero de ajedrez geopolítico. Los analistas están manejando tres escenarios principales. El mejor de los casos, una solución rápida, en 2 o 4 semanas con el petróleo volviendo a un rango de $80 a $90. Si el conflicto se alarga más de 3 meses, el precio se iría a entre $100 y $130. Pero el peor escenario, el de un bloqueo total y sostenido, nos llevaría a $150 por barril o más, lo que casi con toda seguridad provocaría una recesión a nivel mundial.
Y así nos quedamos, con esta pregunta fundamental en el aire. El ataque a la isla Karg fue un movimiento increíblemente arriesgado. La gran incógnita ahora es si fue la jugada que evitó una catástrofe aún mayor o si por el contrario fue la chispa que acaba de encender un fuego mucho más grande. El futuro de la economía mundial pende literalmente de un hilo. El tiempo dirá. Un saludo caluroso desde Montreal.